En 1983, un equipo de científicos llevó a cabo un radical experimento en una instalación no determinada. Los científicos habían teorizado que un humano sin acceso a ninguno de sus sentidos o formas de percibir estímulos sería capaz de percibir la presencia de Dios. Ellos creían que los 5 sentidos nublaban nuestra conciencia de la eternidad y que, sin ellos, un humano podría establecer contacto con Dios por medio del pensamiento. Un anciano que afirmaba no tener nada por qué vivir fue el único sujeto de prueba que se ofreció voluntario. Para purgarle de todos sus sentidos, los científicos llevaron a cabo una compleja operación en la que se cortaron quirúrgicamente todas las conexiones nerviosas sensoriales con el cerebro. Aunque el sujeto mantuvo intacta su función motora, ya no podía ver, oír, saborear, oler ni sentir. Sin ninguna forma posible de comunicarse con el mundo exterior, ni siquiera de percibirlo, el hombre estaba solo con sus pensamientos. Los científicos le vigilaban mientras hablaba en voz alta sobre su turbio estado mental, con frases confusas y mal articuladas que ni siquiera podía oír. Al cabo de 4 días, el hombre afirmó oír voces silenciosas e ininteligibles en su cabeza. Suponiendo que se trataba de un principio de psicosis, los científicos prestaron poca atención a las preocupaciones del hombre. 2 días después, el hombre gritó que podía oír a su difunta esposa hablando con él, y aún más, aseguró que podía dialogar con ella. Los científicos estaban intrigados, pero no se convencieron hasta que el sujeto empezó a nombrar a parientes muertos de los científicos. Repitió a varios de ellos información personal que únicamente sus familiares muertos eran capaces de conocer. En ese momento, una parte considerable de los científicos abandonó el estudio. Tras una semana conversando con los fallecidos a través de sus pensamientos, el sujeto se angustió y dijo que las voces empezaban a abrumarle. En cada momento de vigilia, su conciencia era bombardeada por cientos de voces que se negaban a dejarle en paz. Con frecuencia se arrojaba contra la pared, intentando provocar una respuesta de dolor. Le rogó a los científicos sedantes para poder dormir y lograr escapar así de las voces. Esta táctica funcionó durante 3 días, hasta que empezó a tener desagradables pesadillas. El sujeto insistió repetidamente que podía ver y escuchar a los muertos en sus sueños. Solo un día después, el sujeto empezó a gritar y a desgarrar sus ojos no funcionales, con la esperanza de sentir algo en el mundo físico. El sujeto ya histérico empezó a clamar que las voces de los muertos se habían vuelto insoportables y hostiles, hablando del infierno y del fin del mundo. En un momento dado gritó: «No existe cielo ni el perdón», durante 5 horas seguidas. Suplicaba continuamente que lo mataran, pero los científicos estaban convencidos de que estaba a punto de establecer contacto con Dios. Al cabo de otro día, el sujeto ya no podía formar frases coherentes. Parecía enloquecido y empezó a arrancarse mediante salvajes mordiscos varios trozos de carne del brazo. Los científicos se apresuraron a entrar a la cámara de pruebas y lo ataron a una mesa para que no pudiera suicidarse. Después de estar unas horas atado, el sujeto dejó de forcejear y gritar. Miró fijamente al techo mientras unas lágrimas se deslizaban silenciosamente por su rostro. Durante 2 semanas, el sujeto tuvo que ser rehidratado manualmente debido al llanto constante. Finalmente giró la cabeza y, a pesar de su ceguera, estableció contacto visual con uno de los científicos que se encontraba presente dentro de aquella cámara por primera vez desde que comenzó el experimento. Este le susurró: «He hablado con Dios y Él nos ha abandonado», deteniéndose súbitamente sus signos vitales segundos después de proferir aquellas fatales palabras. A pesar del complejo sistema de soporte vital que se había instalado para garantizar la supervivencia del sujeto, nunca se logró determinar la causa que suscitó la repentina muerte de aquel sujeto de pruebas. La historia se publicó originalmente en 4chan, escrita por un usuario anónimo que juraba que lo que estaba a punto de contar le había ocurrido realmente en los bosques rurales de Alabama. Todo comenzó una tarde cualquiera. El narrador había ido a acampar con sus primos y algunos amigos. Eran 10 en total, todos adolescentes buscando pasar un fin de semana lejos de la ciudad, con fogata, cerveza barata y las historias típicas de miedo. El lugar era tranquilo, aunque los lugareños les habían advertido algo. Por estas zonas se escuchan cosas raras, especialmente de noche.
Ellos se rieron pensando que solo eran supersticiones. La primera noche fue normal, pero la segunda algo cambió. Mientras conversaban junto al fuego, escucharon un crujido entre los árboles, como si algo pesado les estuviera rodeando. Primero pensaron que era un animal, pero pronto se escucharon risas, risas humanas. No de un grupo, sino de una sola persona, riéndose una y otra vez, imitando diferentes tonos. Uno de los chicos, algo ebrio, decidió ir al bosque con una linterna para comprobar qué era. Ya habían pasado 2 minutos, luego 5 y luego 10, hasta que volvió, pero había algo raro en él. No dijo una sola palabra. Se sentó junto a la fogata mirando las llamas, respirando pesado. Tenía la piel pálida, los ojos perdidos. El narrador lo describe como si no estuviera del todo ahí, como si solo imitara estarlo. La tensión creció cuando, sin saber por qué, uno de los primos comenzó a contar a todos los presentes. 10, 11. Volvió a contar. 10, 11. Y ahí lo notaron. Había una persona más de la que debía haber. Nadie entendía qué pasaba. Cada vez que miraban bien al grupo, alguien estaba de espaldas, quieto, respirando de forma rara, como si sus movimientos no tuvieran ritmo humano. Nadie se atrevía a preguntar quién era el que sobraba. De pronto, desde el bosque, una voz idéntica a la de uno de sus amigos gritó: «Oigan, vengan, encontré algo». Pero ese amigo estaba sentado justo frente a ellos. El silencio fue total. Solo se escuchaba el fuego crepitar y el viento moviendo las hojas. De pronto comenzó el pánico. Corrieron hacia las tiendas de campaña y se encerraron temblando. Afuera se escuchaban pasos, risas y de vez en cuando la voz, la misma voz, repitiendo sus nombres uno por uno, como si los conociera a todos. «Ven, Sal, estoy aquí». A veces la voz parecía venir de lejos, otras justo al lado de la tienda. Uno de los chicos comenzó a llorar, otro rezaba. Nadie durmió esa noche. Al amanecer, cuando el sol por fin apareció, salieron. El bosque estaba en silencio, pero uno de los amigos había desaparecido. Nunca lo encontraron. No había huellas, ni rastros, ni señales de lucha, solo una linterna partida a unos metros del campamento. El narrador termina diciendo que hasta el día de hoy, cuando recuerda esa noche, siente un vacío en el estómago, porque está casi seguro de que el que volvió del bosque no era su amigo, y que durante horas algo no humano estuvo sentado entre ellos, imitando su respiración, sus gestos, sus voces. Algunos creen que fue el Gothman, una criatura mitad hombre, mitad cabra, que según el folclore del sur de Estados Unidos, se alimenta del miedo y copia la identidad de sus víctimas hasta reemplazarlas por completo. Y desde entonces, cuando alguien acampa por esas zonas y escucha una voz familiar que lo llama desde el bosque, la gente ya no responde. Todo comenzó con un recuerdo. Un chico de nombre Elliot, que a finales de los 90 vivía en una pequeña ciudad de Canadá, contó su historia en un foro de internet en el 2009. Dijo que había encontrado viejas grabaciones de VHS, cintas que había guardado en una caja polvorienta, y que al verlas recordó algo que había bloqueado durante años. Cuando era niño, alrededor de 1999, Elliot pasaba mucho tiempo solo en casa. Sus padres trabajaban casi todo el día y él solía divertirse viendo televisión. Era la época del cable barato y un día, mientras cambiaba de canal, encontró uno que no aparecía en la guía: el canal 21. No tenía nombre, ni logo, ni anuncios, solo ruido estático, hasta que, de pronto, una imagen apareció. Un programa con una marioneta, una figura tosca de papel maché, con una sonrisa mal hecha, miraba directamente a la cámara. Detrás, una voz ronca, como de un adulto que intentaba sonar alegre, decía: «Bienvenidos al canal 21, donde los niños aprenden a ser buenos». El niño no entendió mucho, pero siguió mirando. Los primeros programas parecían normales: canciones, manualidades, pequeñas historias, hasta que empezaron los episodios raros. Había un programa llamado Mr. Bird's Cellar, o El sótano del señor oso.
En él, un hombre disfrazado de oso gigante invitaba a los niños a su sótano para jugar. La iluminación era oscura y las paredes parecían reales, no de utilería. En el fondo se escucharon ruidos metálicos, cadenas y voces de niños hablando bajito. El señor Oso decía cosas como: los buenos niños obedecen, los niños malos se quedan conmigo. Elliot recordaba haber sentido mucho miedo, pero también curiosidad. No era el único niño que veía ese canal. En el colegio varios hablaban de él, como si fuera un secreto compartido. Pero un día, el programa se detuvo abruptamente. En lugar de dibujos o marionetas, apareció un hombre frente a la cámara. Su rostro estaba cubierto por una máscara blanca, y detrás de él, un sótano. El mismo sótano. El hombre dijo: a partir de hoy, el show será solo para niños especiales. Si quieres participar, envía una carta a esta dirección. Y dio una dirección postal real de su ciudad. Varios niños lo hicieron, incluido Elliot. Semanas después, desaparecieron 2 compañeros de su escuela. Nadie relacionó las desapariciones con el canal, pero Elliot juraba haberlos visto en uno de los episodios siguientes, sentados junto al señor Oso, mirando a la cámara con los ojos vacíos. El canal fue cerrado poco después, y con el tiempo Elliot olvidó todo. Hasta que, años más tarde, al revisar su ático, encontró una caja con las cintas que había grabado con su vieja videocasetera. Cuando decidió digitalizarlas y volver a verlas, descubrió algo que no recordaba. Entre los episodios del Canal 21 había un video distinto. Solo mostraba un bosque filmado de noche, luego un fuego, y la cámara acercándose lentamente a una cabaña en llamas. Entre los gritos y el humo se escuchaba una voz. Mr. Burr dice que los niños malos deben ser purificados. Los registros policiales confirmarían después que en 1999 un incendio destruyó una cabaña a las afueras de Ontario. Dentro encontraron restos humanos, nunca identificados. El dueño del terreno había sido un hombre solitario que vivía disfrazado de oso para animar fiestas infantiles. Elliot subió las grabaciones a internet, pero poco después las borró. Dijo que cada vez que intentaba verlas completas, su reproductor fallaba. La imagen se distorsionaba y se escuchaba una voz entre el ruido blanco diciendo: tú también estuviste en el sótano. Desde entonces, los usuarios que intentan buscar el Canal 21 o rastrear la dirección que aparecía en el video afirman recibir correos con el asunto: Mr. Bird te recuerda. Elliot no volvió a publicar nada más, solo dejó una frase final en el foro, antes de desaparecer de internet. Si alguna vez encuentras un canal que no aparece en la guía, no lo mires. Algunos programas nunca terminan. Psicosis es uno de los creepypastas más inquietantes porque no recurre a monstruos ni a fantasmas. El terror es completamente psicológico. Está escrita como una serie de entradas de diario de un hombre que poco a poco deja de confiar en la realidad, en las personas y en sí mismo. El protagonista vive solo, en un apartamento pequeño, conectado al mundo solo a través de internet. Todo parece normal hasta que empieza a notar pequeñas cosas raras. Los correos de sus amigos se vuelven extraños, demasiado genéricos, sin emoción, como si no los hubiera escrito una persona. Luego, las noticias en línea parecen repetirse con palabras distintas, como si todo el contenido del mundo se generara automáticamente. Empieza a sospechar que algo cambió en la humanidad, que la comunicación real ya no existe, y que quienes están detrás de las pantallas no son personas. Deja de responder llamadas, apaga su celular, tapa los espejos y desconecta el router. Piensa que afuera el mundo ha sido reemplazado por algo, imitaciones, copias de humanos, una realidad fabricada para mantenerlo tranquilo. Pasan los días y la paranoia crece. El silencio en su apartamento se vuelve insoportable, pero cada vez que intenta salir, siente que hay alguien al otro lado de la puerta, esperándolo. Empieza a creer que todo lo que oye, golpes, risas, el teléfono que suena, son intentos de ellos por hacerlo salir. Cuando por fin alguien toca la puerta y dice ser su mejor amigo, el hombre duda. Le pide que hable, pero su voz suena perfecta, sin errores, sin respiración, y eso lo confirma. Ya lo reemplazaron. Decide esconderse en el baño, escribe una última nota en su diario y dice: si estás leyendo esto,
tal vez tú también ya fuiste reemplazado. Tal vez no haya nadie real leyendo. La historia termina abruptamente. No hay monstruos, no hay explicación, solo la duda, la más humana y aterradora de todas. Y si el mundo que vemos a diario ya no está habitado por personas reales, sino por imitaciones perfectas que aprendieron a comportarse como nosotros. Eso fue todo por el video de hoy. No se olviden que si quieren ver más contenido como este, dejen su like y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Adiós.